días, hermanos. Como siempre, para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Se ha vuelto casi una costumbre que podamos compartir los fines de año. Y realmente me agrada mucho ver que cada año que pasa, ustedes van de prosperidad en muchas formas, ¿no? Así que realmente estoy agradecido al Señor por eso. En esta mañana quiero invitarles a abrir sus Biblias en Isaías 45:22. El Evangelio es necesario siempre recordarlo en todo tiempo. Y cuando comenzamos el año, creo que como todos los días, sin embargo, al comenzar el año es mucho más pertinente recordar la razón por la que nosotros glorificamos y estamos agradecidos al Señor. Entonces vamos a volver a recordar el Evangelio en esta mañana. Vamos a estudiar un versículo. Probablemente es un versículo muy conocido por ustedes, pero lo vamos a volver a leer. Isaías 45:22. La palabra del Señor dice así: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres tan generoso con nosotros al habernos dado tantas cosas, Señor. La vida, la familia, algunos una propiedad, una profesión, un talento. Pero de entre todas esas cosas, de las que más agradecidos estamos, es que nos hayas regalado la comprensión del Evangelio. Y hoy queremos pedirte, como siempre, que tú sigas aclarando el Evangelio en nuestros corazones, que tú sigas plantando pasión en nosotros para que el Evangelio sea un tesoro para nosotros, que nos lleve a glorificarte a ti, que nos lleve a la admiración de ti, que nos lleve a cada uno de nosotros al agradecimiento permanente por lo que tú has hecho allá en la cruz del Calvario. Y hoy te rogamos, como siempre, que tú nos hables, Señor, que nos hables una vez más. Si lo haces, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tu Espíritu sea quien nos ayude a poder obedecerte en todo lo que en tu palabra se nos enseñe y nos demande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión no vinimos tanto por vacacionar, aunque era un buen pretexto. Vinimos sobre todo porque una de mis sobrinas, con las que el Señor permitió que compartiéramos mucho de la vida, cumplió 15 años. Y en realidad es para la fiesta de ella que nosotros vinimos a Santa Cruz esta vez. Teníamos planes de ir a otro lugar, pero eran los 15 años de mi sobrina. Y bueno, los 15 años en muchas culturas es una edad muy especial para las mujercitas en especial. Y en general para todos, porque cumplir 15 años en la edad humana es sumamente especial. Es el momento a veces crucial donde las cosas van a cambiar hacia uno o hacia otro lado. Es un momento de enorme responsabilidad. Es la edad a veces en la que vamos a desperdiciar la vida de las peores formas en las que podemos desperdiciarla. Lo llamamos, por eso lo coincidimos también con la adolescencia, porque muchos seres humanos a esta edad es que comienzan a desperdiciar su vida.
Empiezan a experimentar el sexo, el libertinaje, las bebidas, la vida desenfrenada de las fiestas. Es una época muy peligrosa. Es el quiebre, vamos a decir, entre arruinar nuestra vida futura para siempre o tal vez comenzar una vida de glorificación al Señor. Los 15 años es una época muy crucial, pero también es una época del comienzo de la plenitud. No hay una edad en la que realmente el cuerpo está funcionando en todo su potencial. Por eso se celebran los 15 años de las señoritas, porque están en el pleno esplendor de su feminidad. Los 15 años puede ser el comienzo de la plenitud espiritual, de ser usados para la gloria de Dios, como lo sucedió a un hombre del que vamos a hablar en esta mañana, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon se convirtió precisamente a esa edad, a los 16 años más o menos. Charles Spurgeon podía haber acabado como cualquier adolescente en bebidas, en alcohol, en medio del alcohol o en fiestas, pero fue precisamente entre los 15 y los 16 años que él más bien viró su vida para ser el pastor y el predicador más influyente que Inglaterra y el mundo entero ha tenido hasta el día de hoy. Por nada se lo llama a él el príncipe de los predicadores. No ha habido un predicador más influyente que Charles Spurgeon. Entonces, puede ser un adolescente y un borracho infeliz que hace infeliz a todo su entorno, o puedes ser un Charles Spurgeon que asombra al mundo con el evangelio. ¿Qué hace la diferencia? ¿Que uno toma buenas decisiones y el otro no? ¿Que uno es más fuerte contra el pecado y el otro no? No. La única cosa que hace diferente, que hace la diferencia, es el evangelio. No solamente en los 15 años, en cualquier momento de la vida, la diferencia es el evangelio. Y por eso, al comenzar este nuevo año, el 2023, quiero volverles a recordar el evangelio. Quiero que nos pongamos otra vez sobre la roca segura del evangelio una vez más. Y lo vamos a hacer por medio de este versículo. Lo vamos a ver pedazo a pedazo. Mirad a mí todos los términos, mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Tres cosas vamos a ver en esta mañana. Primeramente vamos a ver acerca del llamado de salvación. Mirad a mí y sean salvos. Mírenme a mí y sean salvos. Sean salvos. No necesitamos ser empujados para buscar ser salvados. La vida en realidad es una lucha constante de buscar ser salvados. Salvarse es más que una simple palabra para nosotros los seres humanos. Es una de las experiencias que más apreciamos porque toda la humanidad busca salvarse de cualquier cosa. Buscamos salvarnos de dar un mal examen. Buscamos salvarnos de elegir un color inapropiado en nuestra ropa o tal vez al pintar las paredes de nuestra habitación. Buscamos salvarnos de una vida de pobreza. Queremos ser salvados de un noviazgo y un matrimonio equivocado o tóxico, como lo llaman ahora. Buscamos salvarnos del fracaso financiero, salvarnos de una carrera profesional equivocada, de la religión incorrecta, del conocimiento incorrecto, de vivir en un barrio equivocado, de las malas amistades, de la vejez y de la extrema dependencia. En realidad, todo el tiempo buscamos ser salvados de algo. Y de lo que más buscamos ser salvados es de la muerte. Millones y millones de dólares se gastan al año buscando prolongar la vida, porque la última cosa de la que no podemos ser salvados es de la muerte, pero la buscamos. La vida es una constante búsqueda
de salvación. Quizá por eso el Señor nos habrá dicho ahí en Isaías, sean salvos. ¿Será por esta razón que Dios nos insta a buscar la salvación? Nuestro texto nos dice, sean salvos, porque esa es la traducción en el original. Aunque dice sed salvos, es sean salvados en voz pasiva. En nuestro texto, esta invocación del Señor está dirigida especialmente a los gentiles, es decir, a todas las naciones que no eran israelitas. A ellos es a los que el Señor les dice, sean salvados. ¿Qué tipo de salvación es este que deben buscar los hombres? ¿De qué desea Dios que seamos salvados? No necesitamos filosofar mucho para eso, solo miremos alrededor. Algo muy grave le ocurre a la humanidad y al mundo. Incluso las personas que no son creyentes o que pertenecen a otras religiones reconocen esto. Estamos en un momento demasiado delicado. Por donde sea que vamos, la evaluación final es que la humanidad ha enloquecido. Hemos enloquecido. Estamos en un punto en el que estamos viendo la autodestructibilidad humana en todo su potencial, porque todo lo que estamos haciendo es autodestructivo. Hay lugares de los que muy poco sabemos, pero verdaderamente ellos están sintiendo ya el horror del infierno. Una cosa interesante es que ustedes estuvieron sufriendo como 30 días más o menos, hace unas semanas atrás. En La Paz muy poco sabíamos de eso, casi nada. Con todos los medios que tenemos ahora disponibles, no sabíamos casi nada. Pero una cosa difícil es estar ahora en la misma situación. Vinimos por unos 15, no sabemos cómo vamos a volver. Pero hace unos días atrás ustedes estaban en peor situación, pero nosotros no sabíamos nada. Y así en el mundo hay lugares donde ya están tocando un poquito del infierno. Y no sabemos, estamos en nuestro confort. Christopher Wright, que escribe mucho acerca de derecho, pero vinculado al Evangelio, él dice en uno de sus libros, el mundo, dice, quedó horrorizado por el ataque de las dos torres gemelas en el World Trade Center, el 11 de septiembre del 2001. 3,000 personas murieron ese día. Era terrible, una noticia terrible. En África se sufre el equivalente a 2 11S cada día. La diferencia era que esto salió en las noticias, pero en África hay como 2 11S cada día. El tsunami del Océano Índico en diciembre del 2004, que se cobró la vida de unas 300,000 personas en un solo día, fue una noticia terrible. Pero el VIH-Sida causa el equivalente a un tsunami de esa índole en África cada mes. Eso es aterrador. Dios ya nos está juzgando, pero no lo percibimos. Algunos que estamos en el otro lado del mundo estamos ahí cómodos. Por lo menos estamos bien sentados en un lugar con aire acondicionado. Estamos bien. En otros lugares ya están sintiendo el horror del infierno. No he visto mucho en su ciudad, pero en La Paz es tan triste ver a esas personas que han sido repatriadas, desheredadas de su tierra. Están pintando rompemuelles, como llamamos acá en La Paz. Para ellos no hay un futuro, no hay qué profesión vamos a estudiar mañana, no hay dónde vamos a comprar la casa, no hay cuánto vamos a ahorrar al mes. Viven el día, están familias enteras ahí, no pueden volver a su patria porque un tirano gobierna en su patria.
están desheredados. ¿A dónde van ellos? No saben ni ellos mismos. ¿Cuándo cambiará la vida para ellos? Siempre hubo maldad en el mundo. Recuerdo un sermón de mi pastor de la niñez de Isaías 5. Entonces, lo que estamos viendo parecía tan lejano, probablemente porque era niño y no podía apercibirme de todo, o porque realmente el mundo se ha deteriorado en gran manera en estos últimos 30 años. Pero el texto de Isaías 5 decía así, Isaías 5, 20, 23. Ay de los que dicen bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Lo que dice este texto realmente es patético. Podemos leerlo con ojos espirituales o podemos leerlo como una fábula. Pero quien tiene cuidado de leer esto, realmente es una descripción patética de una sociedad donde las cosas están al revés. Un lugar donde a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Un lugar donde a lo dulce lo hacen amargo y lo amargo es para ellos dulce. Un lugar donde los sabios son los hombres más imprudentes. Un lugar donde los valientes no son los que defienden, sino los borrachos, dice. La descripción de este texto es la descripción de un mundo al revés. Pero exactamente eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. Un mundo al revés, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Donde se dice bueno, hay ideologías que pretenden destruir la familia, la vida, los inocentes sin vientre, la libertad, la sexualidad natural. Como nunca a eso se le dice bueno. Son luchadores de la justicia, defensores de la justicia. Si defiendes la vida, si defiendes la dignidad del ser humano, si defiendes el matrimonio o la sexualidad natural, eres un retrógrada. Eres un hombre medieval, un ignorante sin ciencia, un xenófobo, un misógino, un homofóbico. En definitiva, eres un peligro para la paz y la buena convivencia de la humanidad. Isaías ya había visto estos días. Isaías habló de aquellos que en su propia opinión se llamaban sabios, porque en esos días también lo sabía. La situación en esos días estaba igual. Cuando nos habla en este texto de Isaías 5, él dice, hay de aquellos que ahora llaman sabios, pero son los más necios que hay. Hoy día se le da más crédito a postulados científicos, entre comillas, que más bien son más postulados filosóficos, porque no son sujetos a ser comprobados. Por ejemplo, la teoría del origen espontáneo de las especies, o la evolución, o el Big Bang. ¿Cómo compruebas eso? ¿Cómo compruebas el Big Bang que dice que ocurrió millones de millones de millones de millones de años? No puedes comprobarlo. ¿Cómo puedes comprobar el origen de las especies que también ocurrió de millones de millones de millones de años? Eso se llama filosofía, eso no es ciencia. Eso es tener un criterio, una idea acerca de algo. Eso no es ciencia, pero le llamamos ciencia. Y el que no cree en esa ciencia es un estúpido. Se dice malo a todo lo que está vinculado a la fe. Y sin embargo, se necesita tener más fe para creer que las cosas surgieron de la nada. Cuando tú ves la complejidad del ser humano, ese diseño que hay en nosotros, es un diseño inteligente.
Nosotros tenemos dos tipos de circulación en el cuerpo. Una circulación mayor y una circulación menor. Uno diría es un accidente. No es un accidente. Si no hubiera una circulación mayor y una circulación menor, la vida sencillamente sería imposible. Hay inteligencia en cómo funciona nuestro cuerpo. No surgió de la nada. Pero la ciencia te dice que no. La ciencia te dice que todo más bien surgió de una explosión, de un petardo universal, millones de años atrás. Anoche hemos celebrado el comienzo de un año, algunos, con muchos petardos. ¿Cuántas cosas lindas han surgido de esos petardos, de esos Big Bangs de anoche? Nada. Porque eso es imposible. Nunca revientas algo, nunca explosiona algo y surge algo mejor de esa explosión. Pero eso se le llama ciencia. Y hay que tener más fe para creer en eso que para creer en un diseño inteligente de parte de Dios. La crisis moral ha llegado a su punto más bajo. La cultura está en su peor momento. Aún los no creyentes están de acuerdo que cierto tipo de música, que cierto tipo de músicos y cantantes y que mucho de nuestro arte actual está basado en la absurdez. No lo dicen solamente los cristianos, también los no creyentes están apercibiéndose de esto. Les decía que no hay respeto por nada ni por nadie. Y la razón es porque nosotros hemos dejado los absolutos. Como no hay absolutos, no podemos medir nada en función de nada. Hay tantas opiniones valederas y verdaderas para todos como hay habitantes en el planeta Tierra. A eso nosotros le llamamos respeto a la opinión personal. Pero eso no es respeto a la opinión personal, eso no es democracia. A eso en tiempos razonables se le llamaba anarquía. Había una palabra para describir a lo que nosotros estamos viviendo ahora, anarquía. Isaías 64:7 dice, nadie hay, dice, que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual dice, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Quiero que vean este texto con cuidado. Es como sucede el abandono de Dios. Como no hay, dice Isaías 64:7, nadie que invoque tu nombre. No hay nadie que se despierte, dice, en la mañana para decir, en ti me apoyaré, Señor. ¿Qué ha hecho Dios? La peor cosa que nos puede suceder. Ha escondido su rostro. Eso dice Isaías. Ha escondido su rostro y nos ha dejado marchitar en el poder de nuestras propias maldades, en el poder de nuestra propia ciencia, en el poder de nuestras propias ideas absurdas. En realidad, lo que estamos viviendo ahora, más que un castigo activo, es el abandono de Dios. Dios está abandonando a la humanidad. Por eso los filósofos, los políticos, los científicos, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos buscan una respuesta. Y a menudo ellos plantean remedios académicos y modernos, entre comillas, para los males de nuestro mundo, pero esos remedios no sirven, porque esos remedios no toman en consideración el gran problema de la humanidad, que es el pecado. El pecado nos ha hecho a nosotros autodestructivos, nos estamos autodestruyendo. Por eso esas soluciones académicas, entre comillas, como alguien dijo, es como el juego de niños de kindergarten, tratando de solucionar un problema muy profundo del dilema humano. Porque no saben por dónde comenzar.
Y es que para entender al momento que hemos llegado, tenemos que entender qué es el pecado, cuál es el poder del pecado. Solo el pecado nos puede hacer pensar que aunque yo he nacido como soy, en realidad puedo llegar a ser un caballo también. Solo el pecado me puede llegar a ese abismo de irracionalidad. En nuestros científicos, en los hombres que buscan soluciones, hay una incapacidad total de entender lo que está pasando. Los seres humanos no pueden resolver su profundo y universal problema del pecado. Solamente Dios tiene una solución. Pero al hombre no le importa a Dios. Eso es lo que dice nuestro texto. Así que Dios nos ha abandonado. La gente no cree que tiene un problema grave. No cree ni siquiera ahora en el infierno. Hay iglesias donde no creen en el infierno ni en un juicio futuro. Pero eso es un terrible error. Leonard Ravenhill, un predicador de los 1900, dijo una cosa sumamente terrible acerca de esto. Él dijo: 5 minutos después de morir, sabrás cómo deberías haber vivido. 5 minutos después de morir, sabrás cómo deberías haber vivido. El ser humano quiere salvarse de cualquier cosa que lo incomode, menos de lo que realmente debería buscar salvarse, de su trágica situación espiritual y de la inminente condenación eterna que le espera. La realidad de la humanidad es que corre hacia el abismo como si fuera un río caudaloso. El río caudaloso no se puede agarrar de las rocas, no puede agarrar un tronco para detenerse. El río caudaloso va a seguir su curso hasta que llegue al abismo. La humanidad está así, como un río caudaloso, sin poder detener su inminente destrucción. Y eso es lo que Dios estaba pensando cuando dice en Isaías: miren, sean salvados. No es tan importante ser salvado de tu situación económica, de un mal matrimonio, de un mal barrio para vivir. Busquen ser salvados de lo que realmente importa. Sálvense, sean salvados, dice el Señor. La segunda cosa de la que nos habla este texto es del llamado universal a la salvación. No es a un grupo que le dice a Dios: ustedes, sálvense, sino es a todos. Vamos otra vez a nuestro texto. Mirad, dice, sean salvados. Miren el resto del texto, dice: todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los términos de la tierra, todos los rincones de la tierra, sálvense. ¿Qué tienen que concluir ellos para ser salvados? Entender que hay un solo Dios, no hay más. La destrucción de las naciones tiene mucho que ver con la idea de pensar que hay más que un solo Dios. Y Él dice: sálvense, sálvense todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, hay un solo Dios, yo soy, y no hay más. Dios les hace una invitación a todas las naciones. Les había mencionado que este texto está dirigido a los gentiles, que eran las naciones fuera de Israel. Dios tuvo siempre planes para todas las naciones. Acá no está hablando de que Dios quiere que todos se salven sin excepción. Pero había un problema con Israel. Ellos creían que Dios era de su posesión, solamente para ellos. Pero Dios es el Dios de todas las naciones, y eso es lo que está diciendo Dios acá, es lo que está reclamando. Sálvense, porque puede ser posible que todos los términos de la tierra sean salvados. Un día Dios someterá a todos bajo el estrado de los pies de Jesucristo. A veces hablamos de esto, mucho hablamos, pero sin convicción. Pero en realidad a eso vamos. Todo lo que estamos viendo
La inestabilidad, por ejemplo, que estamos viviendo en estos días, no tiene nada de importancia en relación a dónde va el curso de la historia. El curso de la historia va a ese momento donde un día Cristo gobernará sobre todas las naciones, sobre todas las lenguas, etnias. Esa es una realidad ineludible. Las misiones existen para que eso se consolide. Y eso ocurrirá porque Dios lo planificó. No es la imposición del comunismo, no es la imposición del capitalismo ni del mercantilismo. No se trata de nada de esas cosas. Se trata de que un día el Señor se sentará donde se va a sentar y debajo de él todas las naciones, todas las culturas, todas las etnias. ¿Por qué? Porque el Padre un día le regaló las naciones a su Hijo, por decirlo de otra forma. Uno de los lugares más impresionantes que nos habla acerca de esto es el Salmo 2. El Salmo 2 es una conversación del Padre con su Hijo. Miren lo que dice el Salmo 2 en los versículos 1 al 3. ¿Por qué se amotinan, dice, las gentes? Y los pueblos, dice, piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes resultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El Padre habla con el Hijo y le dice, ¿por qué las naciones piensan así? Los reyes se levantan y están divididos casi siempre, pero cuando se unen es para luchar contra Jehová, contra el ungido, dice. El ungido es el Señor Jesús. Cuando se unen las naciones es para salir del yugo del ungido, porque a ellos lo que más les detesta es pensar que un día sean sometidos a Jesús. Y eso sucede porque no saben que hay un solo Dios. Por eso nuestro texto dice, mirad a mí, sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, hay un solo Dios, y soy yo, no hay más. Cada nación ha creado su propia versión de Dios. Tienen las más raras formas de querer acercarse a ese Dios falso. Algunos se entierran, otros se momifican vivos, como lo hacen los budistas. Otros se mutilan el cuerpo, otros se incrustan huesos en el cuerpo. Algunos beben alucinógenos para acercarse a sus dioses, como en África, en Oceanía o en el Amazonas. Podemos citar miles de cosas raras, de religiones raras que tratan de buscar al Señor, pero Dios les dice, no busquen, yo soy, no hay otro Dios. Sean salvados, crean en mí. Dejen sus costumbres raras, dejen de desafiar al único Dios verdadero. Sálvense todos los términos de la tierra. Luego Dios sigue hablando en su conversación con el Hijo. En el versículo 4, el que mora en los cielos, dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. El Señor dice acá, todos los pueblos se unen contra mí. No hay una cosa que una más a las naciones. Las naciones están divididas así, entre capitalistas, entre comunistas, entre esto y lo otro. Pero el día que se unen es porque quieren instaurar algo contra Dios. La única razón como el fútbol los une a todos en el tema religioso, la única cosa que une a comunistas, a capitalistas, a mercantilistas, a todos es cuando quieren pelear contra Dios. Eso es lo que dice el Salmo 2. ¿Y qué dice Dios? Se ríe, dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos, se burlará de ellos. ¡Ah! Pobres. Ellos no son nada.
Y dice, derramará su ira, porque Él ya tiene un rey. Y eso es lo que dice el Salmo, porque yo he decidido quién será el rey de las naciones. Pondré, dice, a su hijo por rey sobre las naciones. ¿Por qué Dios le ha regalado a su hijo las naciones? El versículo 8 de este Salmo dice eso. El padre le dice al hijo, pídeme. Hijo, ¿qué quieres? Pídeme. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué quieres, hijo mío? Las naciones. Está bien, son tuyas. ¿Hasta dónde? Hasta el final de la tierra. Está bien, son tuyas. Por eso nuestra historia, no importa si reyes suben, reyes bajan, eso es lo que nos tiene que importar a nosotros, eso es lo que nos tiene que cautivar, no nos tiene que amedrentar cuando este sistema o este otro sistema sube, nunca va a mejorar el mundo con ninguno de los sistemas, esa es una realidad. La única política que a nosotros nos tiene que unir a los cristianos, esa es esa política donde el rey se sentará sobre todas las naciones para reinar para siempre. Esa es la única política que a nosotros los cristianos nos tiene que importar. Pídeme y te daré las naciones. ¿Saben ustedes por qué Satanás tentó a Jesús cuando le dijo, adórame a mí? No necesitas ir a la cruz. Yo te daré todas las naciones. Sí, tu padre te ha prometido dar las naciones, pero no tienes que sufrir, no tienes que ir a la cruz. Yo también soy el príncipe de este mundo y yo te puedo regalar las naciones. Evítate la cruz. Y Jesús le dice, no. Es Dios, es mi Padre. Él me lo ha prometido, Él me lo dará. El Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hecho. Pero la cruz era un paso necesario. Y hay de aquellos que no tienen esta política como cosa principal, porque al final el versículo 12 dice, entonces, como yo he regalado las naciones a mi hijo, honren al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Como yo he puesto por rey a mi hijo, hónrenlo. Les ordeno que lo honren, porque no hay más. El texto que estamos leyendo no es más que parte de ese gran plan de parte de Dios. Pero en este caso en Isaías no es una advertencia, es una invitación. Es una invitación a la salvación, al único Dios de la tierra y el universo. Mírenme a mí. Sálvense. No hay otros dioses. Solo soy yo. Y he puesto un rey. Y todos los que se sometan a ese rey vivirán para siempre. Mirad a mí, sean salvados todos los términos de la tierra, porque no hay otro Dios. Finalmente vamos a ver el llamado a la fe. ¿Cómo podemos salvarnos entonces? Un llamado a la fe. Vamos a ver las primeras 3 palabras. Mirad a mí. Mirad a mí. Uno de los postulados más importantes de la Reforma de 1517 es que la salvación es por fe, solamente por fe. El evangelio se aplica a todo aquel que cree en Jesús con fe. Dios no salvará a las personas por razón de hacer un sacrificio, o por tener un estado de bondad, o renunciar al mundo,
o por la fuerza de la convicción que tiene al dejar una adicción o una tendencia criminal. Juan 3:16 dice que salvará a los que creen en Jesús como su Salvador. Pero ¿qué es poner la fe en Jesucristo como tu Salvador? Por un lado, tenemos que desechar esa idea de que la fe es ese acto supremo de bondad del ser humano que ejerce en su libre albedrío. Desde que nos hemos vuelto antropocéntricos, hemos llegado a pensar que nosotros podemos decidir, nosotros podemos guiar la mano de Dios para que Él nos salve. Nosotros podemos conducir la providencia de Dios, pero no es así, es por fe. Pues aún la salvación es algo que el hombre no puede escoger. Es Dios empujándonos. Creer lo contrario es una idea infernal. Algunos creen que la fe en Jesús es ese acto bueno de creer. Y yo he creído, entonces me he ganado la gracia de Dios. Si fuera así, nuestro acto de fe sería nuestra monedita pequeña que le damos al Señor. Entonces ya no sería gracia, sería salario nuestra salvación. Imagínense a un nadador que está a punto de ser ahogado y luego es salvado. Y cuando le preguntan, ¿cómo te salvaste? Él dice, estoy vivo porque fui lo suficientemente valiente y bueno para agarrar al socorrista, para llamar al socorrista. Uno diría, qué tontería. Tendrías que pensar en el que te salvó. Si yo dijera, es que realmente fui muy responsable al gritar al Salvador, eso no tendría sentido. Si nuestra fe significa que nosotros elegimos por fe a Dios para que nos salve, entonces nuestra salvación es por obras. La salvación es una retribución a nuestra elección. Cualquiera que viera al nadador del que hablamos alardear de su bondad al llamar al socorrista, se ganaría nuestro desprecio, porque no está admirando al Salvador, sino a su acto de pedir socorro. La segunda forma equivocada de poner la fe en Jesús que debemos desechar es aquella en la que piensan que se trata del esfuerzo nuestro, de que tenemos una fe superior en relación a otros. Por eso Dios nos ha escogido. Que hacemos un esfuerzo más grande en la oración o en el estudio teológico o en el servicio en la iglesia. En el ejemplo de nuestro nadador es como si el nadador que casi se ahoga dijera, estoy salvado porque me agarré más fuerte que otros del socorrista. La fe salvadora no puede ser algo que reunamos mediante nuestros esfuerzos. No es creer que en algo que podemos hacer para alcanzar a Dios. Es creer y poner fe en algo que Dios hizo. Por eso al Evangelio se le llama buenas noticias. Las noticias no se corrigen. Las noticias no se recomponen. Las noticias solo se las divulga. El Evangelio no es una lista. Ni siquiera es la mejor lista de cosas que puedes hacer para alcanzar la gracia de Dios. El Evangelio son noticias, buenas noticias. ¿Qué son esas buenas noticias? Dios lo hizo. Miren a la cruz. Dios lo hizo. D.A. Carson dice, porque el Evangelio son noticias, buenas noticias. Debe ser anunciado. Eso es lo que se hace con las noticias. Se las anuncia. El mensaje central del Evangelio no es un código de ética, son noticias. Él lo hizo. ¿Qué es entonces tener fe en Jesús? ¿De qué se trata la salvación por fe en Jesús? El apóstol Pablo lo define de esta forma en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dicho de otra forma, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y la fe no es de ustedes, es un regalo de Dios, porque no es por obras, para que nadie alardee. Nuestro texto dice, mirad a mí. No da un código grande de teología. Toda la teología de la salvación está resumida en esa frase: mírenme y sálvense. ¿Qué significa esto? Quiero responderles contándoles la conversión de Charles Spurgeon, una de las mentes más brillantes que ha pisado la tierra. Es decir, ha sido llamado con razón el príncipe de los predicadores. Fue un predicador que llegó a predicar a miles de oyentes concentrados en un solo lugar, en una época en la que no había amplificación, hasta 20,000 personas. Predicaba muchas veces a la semana. Su trabajo era arduo, era increíble cómo predicaba, pero ni siquiera nada de eso era grande en sus sermones, sino una sola cosa, porque no hay un solo sermón de Spurgeon que no te lleve al Calvario. La marca de los sermones de Spurgeon era que todos, casi sin excepción, te hablaban al final del Calvario y de Cristo. Su conversión es el mejor ejemplo de lo que nos dice Isaías: mirad y sed salvos. Les voy a leer lo que escribió en su autobiografía acerca del momento de su conversión. Era el 6 de enero de 1850. Charles Spurgeon tenía 16 años. La edad en la que los chicos hacen las peores cosas de su vida. La edad en la que los chicos comienzan a destruir su vida. Él hizo un giro tremendo hacia el Señor. 16 años tenía él. Él escribe en su biografía: algunas veces pienso que hasta ahora hubiera estado en tinieblas y desesperación, si no hubiera sido por la bondad de Dios al enviar una tormenta de nieve. Un domingo en la mañana, mientras yo iba a cierto lugar de adoración, no pude avanzar más. Una tormenta me lo impidió. Doblé entonces por una calle lateral y llegué a una pequeña capilla metodista primitiva, muy pequeña. En aquella capilla, dice Spurgeon, había 12 o 15 personas, no más. El ministro esa mañana no llegó. Supongo que la nieve también lo detuvo. Y esperamos. Al fin de tanta espera, un hombre muy delgado, que parece que era un zapatero o un sastre o algo por el estilo, se levantó, se subió al púlpito y se dirigió a predicarnos. Él no era el pastor, así que tomó un texto y él estaba obligado a ceñirse a su texto, por la sencilla razón de que tenía muy poco que añadir. Este era el texto: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Spurgeon dice: ni siquiera pronunció correctamente las palabras, pero ese momento no importó. Allí hubo para mí mucho, todo. Un rayo de esperanza en ese texto. El predicador comenzó su sermón incipiente. Mis queridos amigos, este es de hecho un texto muy simple. Miren lo que dice: mirad, mirad. Ahora, mirad no duele mucho. Mirar no es mover tu pie o tu dedo. Es solo mirar. Un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede ser el tonto más grande.
y aún así puedes mirar. Un hombre no necesita valer por 1000 para poder mirar. En realidad cualquiera puede mirar, hasta un niño puede mirar. Pero entonces el texto dice, mirad a mí. Muchos pueden mirar otras cosas. Algunos pueden mirarse a sí mismos. No tiene sentido hacerlo. Vosotros nunca encontraréis consuelo en sí mismos, decía en su sermón este predicador. Pero escuchen, decía el zapatero, miren lo que dice el texto, mirad a mí. Algunos pudieran decir, queremos esperar la obra del Espíritu Santo. Ahora mismo no tenéis derecho a ella. Antes, mirad a Cristo. Miren lo que dice el texto, mirad a mí. Entonces, el buen hombre, dice en su biografía Spurgeon, continuó su texto de esta forma. Transpirando y sudando, dice, mirad a mí. No tenía mucho que decir, era un zapatero quizá. Lo único que podía decir era lo que el texto dice. Hermanos, por favor, vean la esencia del texto. Miren lo que dice, mirad a mí. Estoy sudando, estoy transpirando grandes gotas de sangre. Mírenme a mí. Estoy pendiendo de la cruz. Mírenme a mí. Estoy muerto y enterrado. Mírenme, mírenme, pero resucité. Y ahora he ascendido a los cielos y reino a la diestra del Padre. Mírenme a mí. Oh, pobres pecadores, mírenme a mí. Mírenme a mí, es todo lo que tienen que hacer. Mírenme a mí. Cuando hubo llegado hasta allí y hubo logrado extenderse unos 10 minutos o algo así, el zapatero no tenía nada más que decir. Y se desesperó. No era predicador. Entonces dice Spurgeon, me miró debajo de la tribuna. Y me atrevo a decir, dice, con tan pocos presentes, él sabía que podía decirme esto a mí. Yo era el único extraño. Y fijando simplemente sus ojos en mí, como si conociera mi corazón, dijo, hey, joven, usted luce muy miserable. Bien, dice Spurgeon, yo era un miserable, pero yo no estaba acostumbrado a que se hiciera énfasis sobre mi apariencia personal desde el púlpito. Sin embargo, fue un disparo directo, acertó en el centro. Continuó el predicador. Mira, veo que eres un miserable. Siempre serás un miserable. Miserable en esta vida, miserable en la muerte. Si no obedeces este texto, serás para siempre miserable. Obedece ahora. ¡Ay! En este momento, mira a Jesús. Entonces, dice Spurgeon, levantando sus manos, gritó como solo podía gritar los metodistas primitivos: joven, no tienes que hacer nada, mira a Jesús, míralo. No tienes que hacer nada más, solo tienes que mirar y luego vivir. Solo mira y vivirás. Y entonces dice Spurgeon, instantáneamente vi el camino de la salvación, estaba ahí. Jesús lo había dicho, yo soy el camino, y vi el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no presté atención. Estaba tan poseído por ese único pensamiento. Mira a Jesús. Como cuando fue levantada la serpiente abrasadora. La gente que solo miraba y era sanada. Así ocurrió conmigo, dice Spurgeon. Había esperado por años hacer 50 cosas para el Señor. Pero este hombre me dijo una sola cosa: mira. Qué palabra más encantadora me pareció. No tenía que hacer nada, solo tenía que mirar. Y entonces hice lo que tenía que hacer. Miré a Jesús. Y cuando lo miré, casi se salieron mis ojos. Porque vi en él la salvación. Verdaderamente era
el camino. Y entonces allí desapareció la nube. Las tinieblas se desplazaron en ese momento. Vi el sol y pude haberme levantado en ese instante y cantar como el más entusiasta de ellos, de la preciosa sangre de Cristo y la fe sencilla del que mira a Él. Puedo decir, desde entonces por fe veo la fuente que fluye del manantial de tus heridas. El amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta que muera. Y así fue. Ese momento cautivó tanto a Spurgeon que no hay un sermón que no te lleve a tocar las heridas de Cristo. No hay un sermón que no te lleve a los pies sangrantes de Cristo. No hay un sermón de Spurgeon que no te lleve al Calvario. Uno de los textos más conocidos por los cristianos es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Este texto lo dijo Jesús en medio de una charla con Nicodemo. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús estaba sorprendido porque un hombre que estudiaba mucho la palabra, como Nicodemo, no sabía cómo ocurre la salvación. Así que ahí mismo en medio de la charla, antes de Juan 3:16, si leen en sus Biblias, él le dijo Juan 3:14. Y ahí le dice algo sumamente misterioso. Algo que ocurrió en los días de Moisés. Los israelitas estaban muriendo como Spurgeon. Las serpientes los habían picado, mordido. Y entonces el Señor le ordena a Moisés poner una serpiente de bronce. Y eso es lo que dice Juan 3:14, antes del 3:16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De otra forma, dicho de otra forma, Jesús le dice, Nicodemo, estos hombres no estaban a punto de ser heridos. Estos hombres estaban heridos, estaban más bien a punto de morir. Estos hombres no tenían ninguna esperanza. ¿Qué hizo entonces Moisés? No les dijo, vengan, agarren el lugar de la serpiente. No les dijo, arrástrense hasta la serpiente. La única cosa, Nicodemo, que les dijo Moisés fue que pongan su mirada en esa serpiente. De eso se trata, Nicodemo, le dice Jesús. Dios lo hizo todo. Toda la maldición que te toca a ti, Nicodemo, toda la maldición que les toca a todos, la puso sobre Jesús, lo volvió maldito como una serpiente y lo puso ahí en una asta hasta arriba. Y no tenías que hacer nada. La única cosa que tenían que hacer los que estaban ahí muriéndose era mirar con fe, solo mirar. Y eran salvados. De eso se trata, Nicodemo. Esos hombres no podían ni siquiera arrastrarse hasta la serpiente, estaban muriendo. Así que Moisés les pide que miren. ¿Mirar qué? Mirar lo que Dios hizo. No mirar lo que ellos hicieron, no mirar lo que ellos podían hacer, mirar lo que Dios hizo. ¿Y qué hizo Dios? Colgó a su hijo. Lo volvió maldito por nosotros. Todas las cosas que has hecho, todas las cosas que yo he hecho, todas las que sigues haciendo escondidas, todas esas cosas las puso sobre Jesús y lo colgó ahí arriba. Y la única cosa que tenían que hacer ellos eran mirar. No tienes que hacer nada, Nicodemo, solo tienes que mirar a lo que Dios hizo por ti. Como los israelitas, mira, Nicodemo. Si no miras, morirás eternamente lejos de Dios. No tendrás esperanza, Nicodemo. Mira a Jesús, mira a Nicodemo. Él lo hizo. ¿Cómo no sabes esto? Solo tienes que mirar con fe.
Dios no lo salvó por la grandeza de su fe, por elegir a Dios, porque era muy inteligente o porque previamente había hecho cosas buenas para el Señor. Lo único que hizo era, en su desgracia, pedir auxilio en silencio, mirando a Cristo, maldito por causa de sus pecados. Miró en sus heridas, en su abandono, las tinieblas que lo rodearon, la lanza que lo hirió de muerte, el agua y la sangre que se deslizaron de su cuerpo completamente maltratado. Lo miró envuelto en una tela, en un sepulcro, pero también lo miró en el jardín de la resurrección. Y luego miró a Cristo sentado a la diestra del Padre, y entonces tuvo esperanza. Tú eres mi salvación. Tú eres mi salvación. Yo quiero decirte en esta mañana lo mismo, como ese zapatero predicador. No es necesario ir a la universidad para mirar. No tienes que leer un libro de teología grueso para mirar. No tienes que ser un hombre maduro y derecho para mirar. Un niño puede mirar, un retardado puede mirar, un tonto puede mirar. Así que este es el resumen de mi sermón. Pon tu mirada en Cristo. Toda la teología de la salvación está en ese hecho. Pon tu mirada en Cristo. Eso es todo. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros somos de ese último rincón de la tierra. Cuán lejos está Bolivia de Israel. Cuán grande es tu misericordia. Porque en nosotros se ha cumplido lo que dice Isaías. Todos los términos de la tierra. Mírenme a mí. No hay otro Dios. Y no hay otra obra más grande que ningún otro Dios haya hecho. Yo puse a mi hijo en una cruz por ti. Señor, ayúdanos a mirar, porque según tu palabra, ni siquiera eso podemos hacer. Como dice Romanos, ni siquiera la fe es de nosotros. Así que es más que solo mirar. Necesitamos que tú endereces nuestros ojos para mirar, porque ni siquiera eso podemos hacer. Ten compasión de nosotros. Y hoy día quiero rogarte, Señor, por todo aquel que hasta ahora no ha visto claro el Evangelio, que hoy pueda ser el día, como para Spurgeon ese día, unas cuantas palabras, y él divisó la vida eterna. Hoy queremos mirar la salvación, pero no podemos sin ti, Señor. Ayúdanos a mirar con fe. Amén.